Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Gusto en saludarles. Bienvenidos a su clase de filosofía. En este tema hemos estado hablando acerca de la corriente o de las corrientes helenísticas. Hoy vamos a referirnos a las dos últimas. Una se llama el estoicismo y la segunda se llama el escepticismo. Estoicismo. Como se ha visto con anterioridad, con su pensamiento filosófico, los griegos buscaban la verdad y la manera de practicar la virtud. Los sofistas empleaban la retórica para triunfar, es decir, a través de la palabra convencían a sus alumnos o a la gente que los escuchaba de que era la verdad, aunque estuvieran muy apartados de ello. Para Epicuro, lo importante, en cambio, consistía en conseguir la tranquilidad del ánimo mediante la libertad del ser humano. Es decir, había que liberarse de sus temores y supersticiones. Pero los estoicos, la filosofía para ellos se convirtió en el arte del bien vivir. El estoicismo entonces se entendió hacia como la cultura romana, es decir, se apoyó en la cultura romana para enseñar una doble moral. Los estoicos instruyeron el arte de vivir y de morir, un arte de conducir la vida rectamente. Ante las atribulaciones de la vida, afirmaron que la filosofía era un remedio o un consuelo que llevaba al ser humano a la felicidad, que depende obviamente de cada persona. Lo que no depende de uno carece de importancia, es lo que dicen los estoicos. Los estoicos entonces afirmaban que debe explorarse en uno mismo para alcanzar el dominio propio y la abnegación. Para los estoicos, todo era regido por una ley universal llamada destino. Todo tiene una causa y las cosas no pueden ser de otra manera. Por ello, la tarea de la filosofía era, para los estoicos, enseñar al ser humano dos caminos: la aceptación de los designios de la vida o la rebeldía en contra de la propia vida. El ser humano debe estar preparado para su destino y vivir de acuerdo con la naturaleza, actuar bien y ser obviamente virtuoso. Entonces, la vida del humano o del hombre de esa época estaba condicionada por el destino. La libertad puede entonces perderse incluso, pero ésta se podría recuperar con las acciones que el individuo realizaba ante las circunstancias y obviamente tratar de sacar alguna ventaja de las situaciones aunque estuvieran en contra. ¿Quién es el que creó esta filosofía? Bueno, se va a llamar Zenón con Z, de Sitio con C. En el año 333 nació y murió en el 264 a.C. Zenón era un mercader fenicio. Iba a llegar a Atenas y va a fundar el estoicismo. Consideraba la virtud como el supremo bien, el cual era ordenado por una razón divina. Zenón solía enseñar su filosofía en un pórtico que en griego se escribe stoa, S-T-O-A, y por lo tanto a sus discípulos fueron conocidos como estoicos. Los estoicos entonces pusieron énfasis en la sabiduría y no en la búsqueda de la verdad, como lo hacía Sócrates, Platón y Aristóteles. Para ellos, vivir virtuosamente era lo principal, según regía más la ética que la filosofía. Para los estoicos, ellos predicaban el soportar todo infortunio posible,
es decir, aceptarlo como su destino. No podían hacer nada en contra de ello. Entonces, este concepto se centraba en valorar lo que nadie puede quitarnos. Por ejemplo, la virtud. Es decir, conservar el poder sobre uno mismo. Decían que al encontrar fuerzas para resistir y evitar la devaluación de uno mismo, se podía alcanzar con ello la felicidad. Y de acuerdo con su postura, se podía obtener a través de la virtud. Entonces, para los estoicos se debe dominar los deseos y los apetitos mediante la apatía. Por esto, la moral estoica requería hombres recios y de renuncia. Para el estoico, renunciar a los placeres y soportar los dolores o cualquier penalidad tenía un sentido, el cual quedaba claramente ilustrado en la siguiente frase de Séneca, que es otro de los postulantes del estoicismo. Séneca decía: si accedes de grado, el destino te llevará, si no, te arrastrará a la fuerza. La siguiente corriente es el escepticismo. El escepticismo surge en la decadencia de la filosofía griega. Su fundador fue Pirrón de Elis. En el año 360 nació y falleció en el 270 a.C. Pirrón predicaba con el ejemplo y fue compañero de Alejandro Magno durante la expedición a la India. Esta escuela, el escepticismo, se va a caracterizar por la evasión del error y las dificultades, por lo que sus adeptos optaron por no preguntar y abstenerse de juzgar. Sostuvieron que los hechos pueden ser contradictorios y por ende lo percibido por los sentidos y lo que es intelecto produce que se ponga en duda todo. El escéptico duda de todo porque para él todo es incierto y la razón es incapaz de reconocer cuál es la verdad. Entonces, los escépticos consideraban que nada se puede demostrar ni determinar y por ello tenían algo que ellos llamaban el argumento del dialelo, el cual refiere que para aceptar algo se requiere demostrarlo antes y esta demostración se vuelve infinita, como una cadena sin fin, ya que la demostración se basa en verdades anteriores que todavía no están demostradas, lo cual conlleva a que nada se puede demostrar. Por último, el escepticismo busca curar el alma mediante un modo de vida común y cotidiana, apegado a necesidades sociales y naturales con las cuales se logra la paz. Nada debía perturbar las acciones, puesto que no hay certeza de nada. Y para saber cuál es la forma de actuar correcta, hay que regresar a la simplicidad de la vida. Por ejemplo, comer cuando se tenga hambre y dormir cuando tenga sueño. En conclusión, la idea o el ideal ético del escéptico fue la abstención o indiferencia y la búsqueda de un estado de paz mental sin ninguna perturbación. No preguntar por qué llueve, por qué se oscurece, por qué sale el sol. Son cosas que suceden. Y como lo que yo podría decir no está fundado en una verdad, por lo tanto no podríamos encontrar jamás la verdad. Esa es, en resumen, la filosofía de los escépticos. Gracias por su atención. No olviden sus evidencias. Cuídense mucho.